Fue hace 8 días. Todavía recuerdo la vibración del teléfono. Eran las 4:12 de la madrugada. Mamá, ya llegué. Todo bien. Mañana te llamo con calma. Te amo. Ese fue el último mensaje que recibí de Daniel. 20 años. Mi único hijo. Viajó a Israel para hacer un curso de arqueología con otros estudiantes. Era su sueño. Me insistió durante meses. Me mostró mapas, me habló de Jerusalén, del Mar Muerto, de Galilea. Yo tenía miedo. No por la guerra, porque aún no había guerra. Pero porque las madres siempre sentimos cosas. Me mandó una foto en el aeropuerto Ben Gurión. Sonreía. Se veía cansado pero feliz. Llevaba su mochila azul y la misma camiseta que usó en nuestro último domingo juntos. Nunca imaginé que esa imagen se convertiría en mi única pista. Al día siguiente, no llamó. Pensé que estaba ocupado. Que había perdido el chip. Que el wifi fallaba. Pero pasaron 24 horas. Luego 48. Y entonces, las noticias. Guerra. Bombardeos. Confusión. Caos. Israel en estado de emergencia. Irán había atacado. Y mi hijo. Mi hijo no respondía. Su WhatsApp quedó con una sola palomita. Su correo, sin abrir. Su localización, perdida. Mi hijo desapareció. Y yo estoy aquí. A miles de kilómetros. Sin poder hacer nada, excepto hablar. Y contar su historia. El segundo día me desperté con el corazón acelerado. Había dormido con el teléfono en la mano. Esperando el sonido de su voz, el tono familiar de su risa. Pero no había nada. Revisé sus redes sociales. Silencio. Escribí mensajes a su número, uno tras otro. Todo bien, hijo. Avísame apenas puedas. Estoy preocupada. Dime algo, por favor. Todos quedaron en visto. Por nadie. Esa mañana prendí la televisión. Imágenes de humo, sirenas, cuerpos corriendo por calles estrechas de Jerusalén. Ataques aéreos. Evacuaciones. Una voz en la pantalla decía, Israel cierra sus fronteras. El aeropuerto de Tel Aviv ha cancelado todos los vuelos. Sentí una punzada en el pecho. El país donde estaba mi hijo se estaba derrumbando, y yo no tenía idea en qué parte él estaba. Llamé a la embajada. Nadie respondió. Llamé a la universidad que organizó el viaje. Me dijeron que harían lo posible. Que estaban intentando ubicar a los estudiantes. Pero nadie sabía nada de Daniel. Esa noche soñé que lo veía. Estaba sentado en una estación de tren vacía. Me miraba, pero no hablaba. Y cuando corría hacia él, desperté. Desde ese día, cada minuto es un eco que grita su nombre. Y cada silencio es peor que una mala noticia. El tercer día, me llamó Miriam, la mamá de otro estudiante que también viajó en el mismo programa. Su voz temblaba. Me dijo que su hijo, Tomás, tampoco había dado señales. ¿Sabes algo de Daniel?, me preguntó. Nada, desde el mensaje del primer día. Hicimos una lista. Había 12 jóvenes en total en ese viaje. Solo 2 habían contactado a sus familias después de llegar. El resto, silencio absoluto. Intentamos contactar al coordinador del grupo. Un tal Ezequiel Navarro. Nos dijeron que estaba en Jerusalén, pero que había perdido comunicación con el equipo. La última vez que alguien lo había visto fue cerca del barrio viejo, en una zona que ahora estaba bajo toque de queda. Empecé a imaginar lo peor. ¿Y si estaban atrapados en un refugio? ¿Y si habían sido evacuados sin documentos? ¿Y si? No.
No podía seguir con esos pensamientos. La televisión hablaba de víctimas. La radio hablaba de desaparecidos. Pero los nombres no aparecían. Escribí a todas las páginas posibles, mandé correos a hospitales, llené formularios en sitios de ayuda internacional. Nada. Me sentía como una sombra, gritando en medio de un desierto. Solo quería saber una cosa. ¿Dónde está mi hijo? Fue en la noche del cuarto día. Estaba repasando fotos de Daniel en mi celular, cuando Miriam me mandó un enlace. Era un vídeo subido a una cuenta anónima en X, antes Twitter. Solo decía: grupo de extranjeros corriendo durante los ataques cerca de la puerta de Damasco, Jerusalén. Toqué el enlace con las manos temblando. El vídeo era borroso, pero mostraba una calle estrecha, gente corriendo, gritando, explosiones a lo lejos. En el segundo 17. Lo vi. Era él. Daniel, o alguien muy parecido a él. Tenía la misma mochila azul. El mismo corte de cabello. Corría al lado de otros jóvenes, uno de ellos gritaba en español: por acá, por acá. El vídeo solo duraba 28 segundos. Terminaba con una sacudida violenta y una imagen fuera de foco. Lo vi 20 veces. 30. Congelé el fotograma. Lo amplié. No tenía dudas. Era mi hijo. ¿Qué pasó después? ¿Dónde corrieron? ¿Quién grabó ese vídeo? Publiqué la imagen en redes. Pedí ayuda. Algunos me dijeron que podía ser. Otros que no. Pero una madre sabe. Esa era su mirada. Ese era su cuerpo. Ese era mi hijo. Vivo. Aunque fuera por solo unos segundos. Mi hijo estaba vivo. Y ahora, debía encontrarlo. Después del vídeo, nada. El silencio se volvió más cruel. Escribí a todos los contactos que tenía. Volví a llamar a la embajada. Me atendió una voz cansada. Señora, la situación es compleja. Estamos haciendo lo posible por ubicar a los ciudadanos mexicanos. Pero han visto el vídeo, mi hijo aparece ahí. Me dijeron que lo enviarían al equipo de seguridad. Que me llamarían si había novedades. No lo hicieron. Pasé las siguientes 48 horas entre grupos de Facebook, cuentas en X, Telegrams, foros, hashtags. Publiqué el rostro de Daniel. Subí capturas del vídeo. Escribí en inglés, en hebreo con ayuda de traductores. Un hombre me respondió desde Jerusalén. Dijo que había visto a varios jóvenes correr hacia un albergue abandonado, cerca del Monte de los Olivos. Pero que ese lugar había sido bombardeado 2 días después. Mi alma se quebró. Lloré tanto que no podía respirar. Miriam me llamó. Me dijo que no perdiéramos la fe. Que no sabíamos si estaban ahí. Que teníamos que seguir buscando. Pero el silencio desde Jerusalén me estaba matando. Cada hora que pasa siento que me ahogo más. Y cada vez que alguien toca mi puerta, mi corazón se detiene. Porque tengo miedo de que venga una noticia. O peor aún, que no venga ninguna. El 6.º día, abrí su habitación. No lo hacía desde que se fue. Estaba tal como la dejó. La cama sin tender. Una camiseta colgada en la silla. Su mochila vieja aún en el rincón. Me senté en su escritorio. Y ahí lo vi. Su diario. Abierto. Daniel no era de escribir mucho. Pero a veces, en sus momentos más profundos, lo hacía. Era un cuaderno de tapa negra, con hojas rayadas y tinta azul. En la página abierta, había una frase escrita con mayúsculas. A veces uno tiene que irse lejos para encontrar lo que le falta por dentro. Debajo, otra línea. No sé si estoy escapando, o buscando.
Leí esas palabras una y otra vez. ¿Qué quería decirme? ¿Qué estaba sintiendo? ¿Por qué no me habló de esto antes de irse? Volteé las páginas. Había fragmentos sueltos. Siento que hay algo allá que me llama. Mamá nunca lo entendería. Pero no puedo quedarme. Si algo pasa, busca en lo que no dije. Me estremecí. Era como si él hubiera sentido que algo iba a pasar. Como si hubiera escrito su propia desaparición. Cerré el diario con lágrimas en los ojos. Ese día entendí que no solo estaba perdiendo a mi hijo en un país en guerra. También lo estaba perdiendo en sus propios silencios. El séptimo día, cuando ya todo parecía estancado, recibí un mensaje inesperado. Era de una voluntaria israelí que había visto mi publicación en redes. Me dijo que trabajaba en un centro de refugiados temporales, en la ciudad de Haifa, al norte de Israel. Señora, creo que tenemos algo suyo. Me envió una foto. Era una mochila azul. Igual a la de Daniel. Con el mismo parche desgastado del lado izquierdo. Con las iniciales DO escritas con marcador negro. Mi corazón casi se detuvo. ¿Dónde la encontraron?, pregunté. Estaba en una sala vacía. Nadie la ha reclamado. Pregunté si había alguna cámara de seguridad, algún registro. Me dijeron que revisarían. Horas después, me llamaron. En una grabación de 3 días atrás, se veía a un joven entrando al lugar. Llevaba esa mochila. Su rostro no era claro. Iba encapuchado. Entró, dejó la mochila en el suelo, y salió por una puerta trasera. Nunca volvió. ¿Era Daniel? No podían confirmarlo. Pero el cuerpo, la forma de caminar. Era él. No tenía dudas. ¿Por qué dejó la mochila? ¿Qué intentaba hacer? ¿Huir? ¿Esconderse? ¿Dejar una señal? Esa noche, dormí abrazada a la foto de la mochila. Era poco. Pero era algo. Mi hijo había estado allí. Y seguía en alguna parte. Al día siguiente de la noticia de la mochila, me desperté con un mensaje de voz en mi celular. No tenía remitente. Número oculto. Solo duraba 5 segundos. Reproducirlo fue como abrir una herida. Al principio, ruido de fondo, como un viento fuerte, distante. Luego, una respiración agitada. Y finalmente, una voz. Baja. Rota. Apenas un susurro. Mamá, no puedo hablar. Estoy bien. No confíes en nadie. Me quedé paralizada. Lo reproduje 100 veces. No era una alucinación. Esa era su voz. Daniel. Corrí al cuarto y busqué grabaciones antiguas para comparar. Su mamá, su forma de respirar entre palabras, su tono cuando estaba nervioso. Era él. Pero, ¿de dónde llamaba? ¿Por qué decía que no confiara en nadie? ¿Qué había visto? ¿A quién había conocido? ¿Estaba escondido? ¿Lo tenían vigilado? Llamé a la policía, mostré el audio. Me dijeron que no podían hacer nada si no se confirmaba su ubicación. Me sentí más sola que nunca. Pero también más viva. Porque por primera vez, después de días de silencio, tenía una certeza. Mi hijo estaba vivo. Y tenía miedo. Y yo, no pensaba detenerme hasta encontrarlo. Después del mensaje de voz, revisé todo lo que había dejado Daniel antes de viajar. Revisé bolsillos, libros, su computadora. Nada nuevo. Pero esa misma tarde, recibí una llamada inesperada. Era Benjamín, un compañero de la universidad. Señora Ortega, ¿Daniel le prestó un cuaderno a usted antes de viajar? Un cuaderno. Uno de notas, de tapas verdes.
Él lo usaba a veces para escribir cosas sueltas. Me dijo que si algo le pasaba, lo buscara en su mochila vieja. Pero no lo encontré. Colgué y fui directo al armario. En el fondo de una caja de papeles viejos. Ahí estaba. Un cuaderno verde, de espiral, con las hojas desgastadas. Al abrirlo, encontré una página escrita a mano. Si alguna vez desaparezco, es porque elegí buscar algo más grande que yo. No confíes en los que visten bien y hablan lento. No fui secuestrado. No fui obligado. Estoy tratando de entender un mapa, uno que empieza con una palabra, Ein Karem. Me quedé helada. Ein Karem. ¿Qué era eso? Busqué en internet. Un pequeño barrio de Jerusalén. Lugar sagrado. Antiguo. Lugar donde, según la tradición, nació Juan el Bautista. Lugar de peregrinos, de silencio, y también, ahora, zona cerrada por conflicto. ¿Qué estaba buscando Daniel allí? ¿Por qué hablaba de algo más grande? Tenía miedo, pero también una nueva pista. Y yo no iba a soltarla. Ein Karem. Esa palabra no dejaba de resonar en mi mente. Empecé a buscar foros de viajeros, blogs, canales de YouTube que hablaran del lugar. En uno de esos vídeos antiguos, de apenas 3 meses atrás, un peregrino español narraba su visita a un monasterio escondido en una colina de Ein Karem. Mostraba las piedras viejas, los caminos rodeados de árboles, y decía algo que me heló la sangre. Al llegar, conocí a un monje que hablaba un perfecto español. Me dijo que algunos vienen aquí no solo por fe, sino por revelación. Detuve el vídeo. Retrocedí. Congelé la imagen del monje en el fondo. Era mayor, de barba blanca, con túnica marrón. En los comentarios, alguien escribió: yo también lo conocí. Se llama Elías. Es raro, pero sabe cosas. ¿Y si Daniel lo había buscado? ¿Y si ese monje sabía algo? Escribí en todos los foros religiosos. Pedí información. Finalmente, un sacerdote franciscano me respondió: hermano Elías no tiene teléfono. Pero sigue en Ein Karem. Es un hombre reservado. No recibe a cualquiera. Mandé una carta. Conté mi historia. Incluí la foto de Daniel. Una semana después, recibí una hoja doblada, escrita a mano. La búsqueda de tu hijo es también la de muchos. No está perdido, pero no lo hallarás con mapas. Está siguiendo un camino dentro del silencio. Me estremecí. Era confuso, críptico. Pero por primera vez, alguien me hablaba no del peligro, sino de un propósito. ¿Qué estaba buscando mi hijo en medio de una guerra? ¿Y qué sabía ese monje que nadie más se atrevía a decir? Después de leer la carta del monje Elías, algo dentro de mí cambió. Ya no era solo miedo. Era intuición. Una madre sabe. Volví a mirar todos los materiales que tenía. Las fotos, el vídeo, el cuaderno, el mensaje de voz. Y decidí buscar más sobre ese monasterio. En una galería virtual de un viajero argentino, encontré un álbum titulado Ein Karem, el rincón olvidado. 42 fotos. La número 29 me hizo llorar. Era un muro de piedra con velas encendidas. Un altar improvisado. Y sobre él, un retrato. Pequeño. Desgastado. En blanco y negro. Pero lo reconocí al instante. Era Daniel. ¿Cómo había llegado esa foto ahí? ¿Quién la puso? ¿Por qué? Escribí al autor de las fotos. Me dijo que no sabía quién la colocó. Solo que apareció un día, y los monjes no la removieron. Dijeron que ese joven estaba buscando algo importante, y que no se lo debía interrumpir. Volví a mirar la imagen del altar.
rodeado de flores secas, piedras marcadas con nombres, cartas escritas a mano en distintos idiomas. No era un sitio de muerte. Era un sitio de espera. Sentí que Daniel había estado ahí. Que su viaje no era solo físico. Que había algo más profundo, algo que yo aún no lograba comprender. Pero si él había dejado su rostro allí, en ese muro, era porque quería ser encontrado. No por todos. Solo por alguien que supiera mirar. El día que comenzó el bombardeo sobre las colinas de Ein Karem, supe por las noticias que varias zonas fueron evacuadas de forma abrupta. Entre ellas, el monasterio. Sentí que el aire me faltaba. ¿Y si Daniel estaba allí en ese momento? ¿Y si su búsqueda lo había llevado directo al corazón del conflicto? 2 días después, un grupo de ayuda internacional subió fotos de los daños. Entre las imágenes de los escombros, vi una que me detuvo el corazón. Una piedra caliza, rota, parcialmente cubierta de polvo. Y sobre ella, tallado con algo afilado, un nombre. Daniel. Solo eso. Ningún apellido. Ninguna fecha. Pero estaba ahí. ¿Lo había escrito él? ¿Había dejado su marca antes de irse? ¿O peor? ¿Alguien más la había escrito en su memoria? Compartí la foto con la voluntaria en Haifa. Me dijo que era reciente. Que esa piedra no estaba allí antes. Lo había escrito alguien hacía poco. Me aferré a esa imagen como si fuera su voz. Porque aunque no era una prueba de vida, era una señal. Una presencia. Y en medio del caos, entre tantos nombres perdidos, el de mi hijo seguía resistiendo. Esa noche, después de ver la piedra con su nombre, no pude dormir. Me acosté abrazando el cuaderno verde, como si aún tuviera su calor. Cerré los ojos, y lo soñé. Estaba de pie, frente a mí. Con la ropa sucia, los ojos cansados, pero en paz. No hablaba. Solo me miraba. Y luego, con su mano, señalaba hacia una colina cubierta de olivos. En el sueño, yo gritaba su nombre. Corría hacia él. Pero antes de alcanzarlo, Daniel decía algo sin mover los labios. Mamá, no tengas miedo. Y desaparecía entre la niebla. Me desperté con el corazón acelerado. Era madrugada. Silencio total. Pero ese sueño no era cualquier cosa. Era una señal. Busqué entre los papeles do cuaderno. En una hoja que había pasado por alto, escrita en lápiz, estaba una frase aislada. Si alguna vez te visito en sueños, es porque no estoy tan lejos. Lloré. No sé si fue casualidad, fe o coincidencia. Pero ese sueño fue más real que cualquier fotografía. Era como si su alma, su esencia, su presencia, quisiera decirme que aún había tiempo. Y que la historia de su desaparición aún no había terminado. 2 días após o sono, recibí un envelope pelo correo. Sem remetente. Sem carimbo postal. Apenas meu nome escrito a mao, María Ortega. Minas maos tremiam cuando o abrí. Dentro, una única fola dobrada. Papel simples. Escrita firme, más contida. E a primeira frase. Mamá, si estás leyendo esto, es porque aún hay una parte de mí que quiere ser encontrada. Uase deixei o papel caer. Continué lendo, as lágrimas correndo. No fue un impulso. No fue una huida. Fue una decisión que ni yo entendía del todo. Vine a Israel porque sentí que algo me llamaba, y cuando empezó la guerra, ya estaba demasiado adentro para salir. No estoy muerto. Pero tampoco estoy listo para volver. El mundo allá afuera es ruido. Aquí, encontré silencio. Preguntas. Y algo parecido a respuestas.
No me busques con miedo, mamá. Si lo haces, no me verás. Pero si me recuerdas con amor, sabrás que sigo contigo. Te amo. Daniel. Iu apertei aquela carta contra o peito con toda a forca que me restaba. Nao había en dereco. Nenu me indició de onde ele estaba. Mas aquelas palabras. Eram reais. Eram dele. E agora Iu sabía que ele nao estaba perdido. Estaba en busca de algo, dentro do mundo, dentro de si mesmo. E Iu o esperaría o tempo que fose necesario. Hace ya semanas que no recibo otra señal. La guerra continúa. Las noticias van y vienen, como el polvo en las ventanas. Algunos días, siento que el mundo se olvidó de los desaparecidos. Pero yo no. Todos los días, a la misma hora, salgo al balcón. Miro al cielo, a pesar de que está a miles de kilómetros de donde él está. Me siento en silencio. Y lo espero. No con miedo. No con desesperación. Lo espero como una madre que ya no necesita pruebas, apenas fe. Hay algo que aprendí en esta travesía. A veces, las desapariciones no son finales. Son pausas. Son transiciones hacia algo que no podemos ver, pero que se siente. Y aunque Daniel no esté aquí físicamente, lo escucho en el viento. Lo leo en las cartas sin remitente. Lo sueño entre piedras antiguas y colinas silenciosas. Un día volverá. Lo sé. No sé cuándo. No sé cómo. Pero su historia no termina en la guerra. Termina cuando yo lo vuelva a abrazar.